de la mañana, 14 minutos, le damos los muy buenos días y además le agradecemos la gentileza porque Eduardo, no solamente que nos hablamos por teléfono, sino que él tiene la delicadeza de venir a los estudios y siempre mantenemos con él una charla amena y agradable. Buen día, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Beto, un gusto estar acá en la radio. Sí, la verdad que me encanta la radio, así que trato de venir en vez de hacer las notas por teléfono. Y un saludo para toda la audiencia de Cadena 103. Bueno, te agradezco eso y parece que todos los días nos despertamos con alguna novedad. Seguramente vos la conociste antes que nosotros y en este caso es la salida de Fernanda Araneo como prosecretaria del Consejo Deliberante. Araneo había sido concejal, en la última elección perdió la concejalía, digamos no renovó, bueno, creo que estaba muy cerca de Gabriela Delía, parece ser que Gabriela Delía no vota en consonancia con el Ejecutivo, la rendición de cuentas, y bueno, y ahora es separada del cuerpo. ¿Quién tiene la facultad de separar a la prosecretaria? Bueno, mira, todos nos enteramos ayer a la mañana de esta situación. Para contarle a la audiencia, en realidad Fernanda Araneo, como bien vos decías, había sido concejal, pertenece a un espacio político que se llama Radicales Convergentes, que en algún momento ese espacio político o las dos personas que lo integran, Fernanda Araneo y Gabriela Delía, habían estado en Cambiemos. Y bueno, producto del acuerdo de autoridades de diciembre del año pasado, la doctora Araneo había sido designada como prosecretaria del Consejo. Y ayer apareció esta novedad que comunicó el propio presidente del Consejo Deliberante, Bruno Cenizo, donde le comunican el desplazamiento del cargo, y el propio bloque de Radicales Convergentes emite un comunicado. Sí, hoy lo leímos. Responsabilizando un poco al intendente y por la votación que había hecho su bloque respecto de la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas es uno de los expedientes más importantes que trata el Consejo Deliberante, porque se refiere a la evaluación y al control de la gestión del año pasado del intendente, ¿no? ¿Está complicado el clima político de Olavarría? Este tipo de situaciones complican la situación política digamos, de convivencia en Olavarría? Mira, es llamativo que se haya dado, ¿no? Generalmente las autoridades del Consejo Deliberante se eligen cada vez que se elige un presidente, cada vez que se incorporan los nuevos concejales. Históricamente se ha sostenido durante el mandato de ese presidente. Esto es un dato nuevo, ¿no? Que haya una renuncia a 5 meses de que se había conformado las nuevas autoridades. Mira, el diálogo político en general de las distintas fuerzas es el correcto. Hay diálogo entre los dirigentes, pero bueno, hay un intendente que es el que está tomando las decisiones como corresponde, y la gente tendrá que evaluar si esas decisiones son las apropiadas para la ciudad o no. ¿Cuál es tu preocupación hoy? ¿Tu preocupación mayor? La preocupación, creo que todos los que estamos interesados en la vida pública hoy, es lo que está pasando con el país y cómo impacta todo esto en los vecinos de Olavarría, ¿no? Ayer el Senado terminó de votar la ley retrotrayendo las tarifas. Creo sí, que me parece que es una decisión que al peronismo tampoco le es fácil, ¿no? No es fácil, pero vos fijate que es la única decisión que había tomado el gobierno nacional, la única o quizás la más importante de ajuste, de ir corrigiendo el déficit fiscal. Justamente la había hecho con los sectores más desprotegidos, ¿no? Y la verdad que el impacto de las tarifas en el interior de la provincia de Buenos Aires, en ciudades como las nuestras, es altísimo en la vida de la gente. Y la gente la verdad, creo que esto va a terminar siendo, a través del tiempo, es una percepción personal, un empate técnico. El gobierno me parece que está pasando su peor momento. Claro, bueno. Eso sí, es indudable, y me parece que esta agrupación que hizo el peronismo, que tiene distintos vectores, distintas salidas, distintos grupos,
no sé si se va a consolidar en el tiempo. No, pero más allá de eso, de si se consolida o no, Beto, digo, me parece como tema preocupante hoy en la ciudad. Yo creo que te lo dije la última vez que estuve acá, para mí siguen siendo el tema económico. Realmente la gente, hay mucha gente en Olavarría que está con muchísimas dificultades para pagar los servicios, para pagar el alquiler, para llegar a fin de año, a fin de mes con una mesa razonable de alimentos para sus hijos. Hay gente que no tiene trabajo, que no encuentra trabajo, y a eso también se le agrega un tema que a mí me preocupa mucho en Olavarría y del cual se habla poco, salvo en algunos espacios periodísticos, que es el tema de la inseguridad. Un tema que está candente todos los días con 5, 6, 7 hechos, muchos que no se denuncian, que no llegan a denunciar, muchos que son hechos muy chiquititos pero con mucha violencia, de delincuentes que tienen que hacerse de plata rápida como para cubrir alguna necesidad que está vinculado más a la droga que a otra cosa. Vos sabés que... Y a mí eso me preocupa, me parece que son los dos temas que tiene Olavarría en la preocupación de la gente. Y después, bueno, hay temas municipales, claramente municipales, el acceso a la salud. A vos te preocupa mucho el tema del Fondo Lara. Ahora vamos a hablar de eso. Pero vos sabés que InfoM, digo, es un medio, viste, un medio amigo, considero yo. Está haciendo una encuesta, llevaba hasta ayer, creo, 400 y pico de casos. Ah, no la vi, ¿no? Bueno, llevaba hasta ayer 400 y pico de casos, preguntándole a la gente que visita el sitio cuáles son los temas que más le preocupan. Y a los argentinos evidentemente les preocupa. Cuando les tocan el bolsillo, bueno, en esa encuesta está, cabeza a cabeza, prácticamente con los mismos números. No son muchos, el universo es chico, son 400, no alcanza o no alcanzaba hasta ayer a 450 personas. Vamos a ver cuando termine, ¿cierto? ¿Cuántos son? Pero los dos temas que concitaban la atención de la gente eran la inflación y la inseguridad, acá en Olavarría. O sea que es coincidente con lo que vos estás diciendo. Sí. Y ayer leíamos de Sinopsis, Di Bastiano, que es el apellido... creo que es el apellido del dueño de la consultora, algo muy interesante sobre un universo hecho en todo el país de 1.132 personas, y también uno se asombra porque uno ve que vos le preguntás a la gente, bueno, la imagen de fulano, de mengano, ¿no? Pero cuando llega el punto central, a la gente le importa el tema de la economía, fundamentalmente, al 1% le preocupa la salud y al 3% le preocupa la educación. O sea, digamos que el día a día también es la preocupación de los argentinos, el día a día. Yo me acuerdo que hace muchos años vino una persona a dar una charla política a Olavarría, y dijo algo que a mí me quedó grabado para siempre, y es: no se puede vivir en emergencia permanente. Y todos no nos damos cuenta que estamos inmersos, y las encuestas reflejan eso. Porque a la gente lo que le importa es el día a día. Y no está mal, porque cada cual tiene su preocupación, ¿cierto? Pero que la educación y la salud estén allá en el fondo de la encuesta, me parece que no habla bien de nosotros. No, seguramente no, pero tiene que ver quizás con esto, Beto, que las condiciones que tiene digamos, el vecino de Olavarría o el argentino para desarrollar su actividad cada vez se le van cambiando, ¿no? Entonces el argentino o el olavarriense que trabaja y que realmente trabaja unas cuantas horas al día y que llega a su casa y quiere tener resuelta mediante lo que recibe por ese trabajo las cuestiones básicas, cada 5 años, cada 10 años tiene estos ciclos donde se encuentra con que la Argentina está en crisis y el que termina pagando el plato roto de esa crisis es el mismo, ¿no? Y vos fíjate que es lo que ha pasado hasta ahora, lo que está pasando en este tiempo. Y el subsidio que tenían las tarifas se lo sacan, lo paga la gente, la inflación lo termina pagando la gente, la devaluación termina impactando contra la gente. Entonces realmente me parece que se genera un clima además muy complicado, muy complicado. Como para hablar de otras cosas con la gente es muy difícil. Yo entiendo que yo vengo del campo de la cultura y digo siempre esto que vos decís, para mí una política central
tiene que ser la política cultural, no la política cultural entendida como las bellas artes, el hecho artístico, sino algo que cruza todo un modelo de ciudad, de país, de desarrollo. Pero obviamente la primera preocupación de las personas es solucionar las cuestiones básicas, ¿no? Y hoy tenemos problemas en lo local, a esto que apuntábamos, situaciones que se dan en el hospital, situaciones que se dan con los servicios básicos. Vos fijate que tenemos el transporte, que es un tema para aquella gente que anda de a pie, literalmente, que no tiene forma de movilizarse en un auto o en una moto. Bueno, ayer nos enteramos del subsidio que reciben las empresas, por ejemplo. Bueno, ahí tenés un tema que es complejo para la municipalidad, que es complejo para el Consejo, dos servicios que realmente son muy necesarios, que lo utiliza mucha gente, como el transporte acá en la ciudad y el transporte a las localidades, y sin embargo todavía no tenemos la posibilidad de ofrecer un buen servicio, o el municipio no ha podido concesionar y ofrecer un servicio como el que está demandando el vecino, ¿no? Te hago una consulta. ¿El Consejo o el Ejecutivo o la Municipalidad tiene alguna forma de control sobre el subsidio al gasoil, sobre el subsidio, sobre esos 50 millones de pesos de los cuales se habría recibido 19 Hola Bus y 31 millones aproximadamente Nuevo Bus? ¿Hay alguna forma de hacer ese control para ver si ese dinero realmente va a servicio de la misma empresa o no? Primero, que los subsidios nacionales tienen un sistema de control del propio gobierno nacional que deben responder las empresas. Segundo, que el contrato de concesión que tiene el municipio con las empresas también obliga a un control permanente por parte del Departamento Ejecutivo, no del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo único que tiene que hacer es establecer tarifas en este sentido. La auditoría, el control del servicio corresponde directamente al Departamento Ejecutivo, o sea, al intendente y a sus funcionarios, ¿no? No, porque vos hablas con la gente se queja porque dice que los micros no están en condiciones, que tienen vidrios rotos, que los colectivos se llueven. Por otro lado, desde la municipalidad se dice que no, que cuando se hacen las inspecciones los micros están en condiciones. Bueno, ahora se están juntando firmas, sí. Hay vecinos que están juntando firmas porque las empresas, para paliar lo que ellos dicen que es un déficit, que no pueden pagar los sueldos, han sacado servicios, algunos en horarios esenciales, y se ha generado una situación que es complicada, ¿no? Sí, sobre todo para el interurbano, es decir, el servicio de transporte que va a las localidades, que han sacado algunos horarios, algunos servicios que no eran los que estaban en el contrato, y que habían sido agregados, que como bien vos decís, son horarios importantes que les permiten a la gente de las localidades trasladarse. Sí, en este sentido yo creo que... Digo, pero la pregunta es esta, ¿alcanza con decir, sí, las empresas recibieron, como una respuesta a las empresas, ¿no? Las empresas recibieron el año pasado 50 millones de pesos en subsidios, pero si no sabes cómo se utilizaron, si medianamente no tenés alguna forma de controlar cómo los usaron, no sabes si hubo un buen uso o un mal uso de esa plata. Sí, las empresas presentan cada vez que piden aumento de tarifa una estructura de costos y donde están también incluidos los ingresos que perciben por subsidios nacionales. Así que eso tiene que ser una evaluación técnica. Nosotros en su momento le pedimos opinión al Departamento Ejecutivo, hay un expediente en el Consejo Deliberante, le pedimos opinión al Departamento Ejecutivo, le pedimos una auditoría a las empresas, le pedimos que controlen y también para tener elementos para fundar en todo caso si tiene que haber una variación de la tarifa del transporte. Claro, no están pidiendo poco, están pidiendo el 45% de aumento en la tarifa. Sí, y es cierto que nos pasa esto en el Consejo Deliberante, estamos en una economía dominada por la inflación, por devaluación, por el impacto de los costos, entonces son servicios que también obviamente sufren como a cualquiera les toca un incremento en los costos. Entonces es una situación que ya hemos tenido en el Consejo Deliberante, aquellos concejales que no estamos de acuerdo con la política económica nacional y que tenemos que estar definiendo tarifas de servicios públicos que están justamente impactados por esa política económica, ¿no? Es en un otro tema tema complejo, ¿no? Sí, vos te abstuviste en la votación de
del tema del marco regulatorio de la provincia con el tema del agua. Sí, bueno, ahí fue un expediente que ingresó el jueves de la semana pasada, recordemos que fue el jueves 24 de mayo, el viernes fue feriado, y el oficialismo pidió una sesión especial junto con la rendición de cuentas para tratar este expediente el día lunes, con lo cual los concejales ni tuvimos tiempo de ver el expediente. Un expediente que es una ordenanza, como bien vos decís, donde se le pasa todo, se le transfiere al organismo de control, lo que era el OCAV, ahora el ADA. La potestad de fijar tarifas. La potestad de fijar tarifas es el tema del control. Entonces, por una ordenanza se delegó estas responsabilidades que tiene el municipio como poder concedente a este organismo. Yo la verdad que me parece que era un tema que no tenía la urgencia para tratarlas de un día para el otro, porque era un tema muy delicado, y me parecía que tenía que tener estudio en las distintas comisiones y que además, por las facultades que estamos delegando como municipio, no tan solo como Consejo Deliberante, merecía también una explicación al usuario, al vecino, al consumidor, porque no es lo mismo que un ente regulatorio que regula sobre servicios que genera la provincia, el agua en distintas ciudades generada por empresas concesionadas por la provincia, a una empresa, un servicio que es municipal, sobre pozos en la ciudad de Olavarría, sobre la calidad del agua que tiene Olavarría, sobre una empresa que es de Olavarría, que sea regulada. Bueno, eso le preguntaba ayer a... La verdad que yo ahí me abstuve de votar, porque creo que era un tema muy complejo. Me parece que se votó con una liviandad, que la importancia del tema requiere otro estudio y por lo menos otras explicaciones hacia el vecino de Olavarría. Sí, yo ayer le preguntaba a Ignacio Aramburu, el presidente del Consejo de Administración de Copelectric, si la provincia, por ejemplo, va a mandar un veedor a Olavarría para el control del servicio, porque el servicio en su totalidad lo sigue dando la cooperativa. Sí, además con un servicio, Beto, que uno lo compara con la provincia de Buenos Aires, es un buen servicio. La calidad de agua que tenemos en Olavarría, en general, es un buen servicio. Tenemos un sistema que no lo tienen... Uno le parece que es normal y común el sistema medido de agua, de consumo de agua. No es un sistema que esté en toda la provincia y eso ha hecho que haya un uso muy racional del servicio y que además haya permitido un control de la calidad del agua que se ofrece. Entonces, ojo que también la calidad del servicio, que es buena a mi criterio, también se pone en cuestión, porque la verdad que no es lo mismo controlar desde Olavarría mismo que controlar desde un organismo donde no conocemos bueno, esa fue la pregunta, ¿no? Esa fue la pregunta en realidad, esa era la idea de la pregunta que suele Nacho. Ellos dicen que en definitiva siempre tienen controles y que de alguna manera están dentro de determinados estándares que se fijan desde la provincia. Sí, bueno, ojalá que, yo vuelvo a decir, para mí era un tema que debía tener otro estudio, que estamos delegando facultades. Me animo a decir que no sé si estamos en condiciones de delegar esas facultades por ordenanza. La verdad que yo no soy abogado, ni conozco el derecho administrativo en toda su magnitud para establecer pero me animo a ponerlo en duda. Así que bueno, me parece que es un tema muy complejo y que realmente debiera haber tenido un estudio en las comisiones del Consejo y además debiera haber habido explicaciones públicas para el vecino de Olavarría, porque no es poca cosa lo que se votó en esa ordenanza. No, y que el aumento es importante. Nos decían ayer que según Aramburu, una tarifa promedio, que yo pongo un poquito en duda, está en los 130 pesos mensuales, pasaría a pagar 230, es decir, que es un aumento importante. Pero me parece que en realidad el promedio no debe estar en 130, debe estar en 180, 190 pesos. Así que el impacto ahí es mayor. El impacto es mayor, o sea que tal vez la persona que está pagando 180 va a tener que pagar 380, 400 pesos mensuales, bimensuales, ¿no? En realidad. Lo cual tiene un impacto en este momento
significativo. Sí, sí, es una suma más a la cuenta de la gente respecto de los servicios y del impacto que... Y siempre estamos hablando de los acuerdos paritarios en el 15%. Sí, es una cuestión que todavía yo, digamos, en la provincia no lo entiendo, no entiendo por qué Vidal tiene un conflicto con los judiciales, acabo de hablar, no entiendo por qué se sigue insistiendo en el 15%, la verdad que eso me parece una tontera cuando desde el propio gobierno se admite que la inflación va a estar muy por encima de eso. Una preocupación tuya es todo lo que tiene que ver con el Fondo Lara. Sí, bueno, el Fondo Lara, expliquémosle a la gente, Beto, es el denominado impuesto a la piedra, que es el derecho de explotación de canteras. He presentado un proyecto de ordenanza que lo presentamos desde el bloque Cuidemos Olavarría, con las firmas también del bloque del Frente Renovador y Radicales Convergentes, para que el total del impuesto a la piedra se destine a obras y aparatología en salud. ¿Cuándo lo presentaste eso? Ya hablamos de eso, ¿cuándo lo presentaste? Sí, esto ya está presentado, ya tiene estado parlamentario en el Consejo y ya lo han empezado a tratar las comisiones internas del Consejo Deliberante. Esto fue presentado yo creo que hace más de un mes y justamente el día martes se reunió la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante y ahí fundamenté el proyecto y ya el proyecto fue despachado a la Comisión de Legislación, o sea que lo debe tratar la Comisión de Legislación y ya una vez que tenga despacho de la Comisión de Legislación se trata en el Pleno del Consejo Deliberante. Pero para explicarle a la gente, mi preocupación es que Olavarría tiene un recurso extraordinario proveniente de un recurso no renovable como es las canteras. Un recurso finito, un día se va a terminar. Sí, pero que es un recurso muy importante y últimamente esos fondos se están utilizando para pagar gastos corrientes. Había siempre desde el año 1948 que se impuso esta tasa, siempre vino acompañado de una preocupación del entonces senador Lara, por eso el fondo, yo le pongo Lara, de un plan de desarrollo de Olavarría. Es decir, en el año 1948 había dirigentes de Olavarría que estaban pensando en Olavarría. Tenían la visión de decir, este es un recurso no renovable, genera riqueza, bueno, un porcentaje ínfimo de esa riqueza tiene que quedar en Olavarría y le tiene que servir a Olavarría y al partido de Olavarría para el desarrollo de Olavarría. Dicho cruelmente, no se puede gastar en pagar sueldos. Exacto, exacto. Bueno, esa es la visión que tenían los que impusieron esto en el año 1948, cuando la conciencia ambiental, bueno, toda esta idea de los recursos no renovables no existía no solo acá, no existía en el mundo. Realmente una visión muy importante de esos dirigentes. ¿Qué pasó durante la historia? Para hacer corto el relato, la mayoría de los intendentes, te hablo desde José Severri, Helio Severri, te hablo de intendentes Pastor, te hablo de intendentes inclusive del proceso militar como Portarriú, Alfieri, siempre han tenido en la cabeza esa visión. El impuesto a la piedra era obras, era desarrollo. Sabés que tengo entendido que yo no estaba en Olavarría en esa época, pero que Portarrié pensó en hacer un banco municipal de desarrollo con esa plata. Siempre hubo distintas un banco municipal de desarrollo para promover otras industrias, para que Olavarría no sea cemento dependiente. Bueno, por eso la idea del planteo de crear un fondo afectado. ¿Por qué? ¿Por qué obras públicas? Porque nos parece que la obra pública, además de generar el movimiento económico, además de generar trabajo para la gente, además de generar lo que ya sabemos en términos económicos, es la base fundamental para que cualquier emprendimiento o desarrollo se instale en la ciudad. Si uno tiene buenos caminos, tiene buenos pavimentos, tiene buenas comunicaciones, tiene buena infraestructura de salud, es más posible que llegue la inversión o llegue un emprendimiento productivo que en algún momento sea alternativo a la cantera o al cemento. Bueno, ¿quiénes comparten ese punto de vista hoy en el Consejo? Yo te diría que es un punto de vista compartido por todos, casi todos. De hecho, los firmantes del proyecto creo que hoy expresamos una mayoría en el Consejo Deliberante. Pero además creo que también el bloque oficialista tiene una visión bastante similar. Obviamente, la preocupación del bloque oficialista
será cómo hacemos esto el año que viene, porque el proyecto se plantea que se empieza a poner en marcha en vigencia el año que viene. El año que viene. Entonces, aprobado el fondo, la creación del fondo, en el próximo presupuesto que envíe el intendente en octubre de este año, y que debe tratarse en diciembre, el presupuesto para el año que viene, ya tiene que venir, como vienen todos los presupuestos, el cálculo de recurso estimado por el impuesto a la piedra, y además tendría que enviar el intendente un plan de prioridades, que son las obras y las compras de aparatología en el hospital que se podrían hacer con ese dinero. En esto yo he sido muy claro, no nos metemos en la facultad que tiene el intendente ni en el departamento ejecutivo de decidir las obras, de lo que va a hacer en Loma Negra, en Sierras Vallas, en Colonia San Miguel, en cada uno de los pueblos, bueno, La Barría. Eso es una facultad exclusiva del intendente. Del intendente, exacto. ¿Cuál es la preocupación? Obviamente, el año pasado, en 2017, se recaudaron 250 millones de pesos por el impuesto a la piedra. Y este año vamos camino a recaudar, por el aumento que ha tenido el cemento y porque también han aumentado los despachos, vamos a recaudar casi 400 millones de pesos del impuesto a la piedra. Entonces, obviamente, si hoy no se está utilizando... Un numerito, ¿no? Es un número muy importante. Recordemos que el presupuesto del año pasado fue 1.600 millones el total y vamos camino a este año a tener un presupuesto de 2.000, 2.200 millones de pesos. Sí, es la quinta parte, el impuesto a la piedra es la quinta parte del presupuesto. Sí, yo tengo ahí los números, es el 30 y... Depende qué recursos tomes, ¿no? Es el 37% si tomás los recursos propios, ¿no? Si vos decís, bueno, a ver, sacás la coparticipación, sacás lo que viene de nación y de provincia, lo que se recauda por tasas en Olavarría que paga el contribuyente, el impuesto a la piedra es el 37%. Y si tomás el total del presupuesto, es el 15%. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, la preocupación del Ejecutivo, supongo yo, y de la preocupación de, por lo menos lo que expresaron los concejales en la Comisión de Hacienda del oficialismo, es cómo se empieza o cómo se lleva a la práctica esto, porque es cierto que hoy vos esto lo afectás a obras y a compra de aparatología. Cuando digo compra de aparatología, estoy pensando en un resonador. Un resonador para el hospital, un nuevo resonador sale $900.000. Sacamos la cuenta, a precio viejo del dólar era 18, 19 millones, ahora con el dólar nuevo se nos fue unos 25, 26 millones de pesos. Claramente el impuesto te permite, con una parte, de comprar un resonador nuevo que hoy estaría haciendo falta. Sí, pienso que permite muchas cosas. Poner, por ejemplo, nos va a quedar para otra charla porque te quiero hacer, para terminar, una pregunta meramente política. Estamos a un año de las elecciones, da la sensación de que el peronismo adelantó el año electoral. Me parece que ya estamos en clima de elecciones con lo que pasó anoche en el Congreso. En Olavarría hoy, ¿la oposición tiene un nombre para hacerle frente a una elección y tener la posibilidad de ganarle a Gari la intendencia de Olavarría? Mira, yo creo que hoy todavía, la verdad, y lo digo con absoluta sinceridad, me parece que no es la preocupación de la gente. Nosotros tenemos que, durante este año no es año electoral, entonces nosotros no podemos poner otra vez el carro delante de los caballos. Y la gente está cansada de eso. La gente está cansada de que vivamos hablando de elecciones y de cargos. Entonces, me parece que... No, coincido con vos, pero van a tener que presentar un candidato. Sí, pero el tiempo será el año que viene. Me parece, Beto, que el tiempo tiene que ser con el calendario electoral. Mira, ya este país, el hecho de haber puesto las PASO como elección anticipada ha sido un problema para el país. Lejos de solucionar el sistema de partidos políticos como fue la pretensión, la sana pretensión, realmente le agregamos un problema al país. En vez de tener elecciones en octubre del año que viene, tenemos elecciones en agosto y eso implica que las listas se cierran en junio del año que viene. Con lo cual estamos hablando todo el año de elecciones. Para la gente es una porquería. No, es un hartazgo, es cansador, pero es una realidad. Sobre todo cuando tenemos problemas muy serios. Entonces, me parece que este año es el momento de trabajar
en proyectos, en momentos de trabajar en ideas y en proyectos que le lleven un beneficio a la gente. Pero que cada digo, uno ¿hay pasa 3 nombres para elegir o no hay hoy? Mira, dirigentes hay, y me parece que lo más importante de este tiempo es que todas las fuerzas políticas generen confianza con el trabajo concreto, que realmente empiecen a mostrar algunas coincidencias detrás de ideas y de proyectos que le traigan un beneficio a la gente. Vos me decís esto, lo que pasó anoche en el Senado, y la verdad que yo no sé si el peronismo adelantó las elecciones con lo que está haciendo con la ley para retrotraer las tarifas. Yo creo que está recogiendo lo que está en la calle, en la percepción de la calle. Vos haces una encuesta respecto de las tarifas y claramente la gente está muy preocupada porque no las puede pagar. Entonces, me parece que también la política tiene que salir al rescate de las decisiones como las que toma Macri de trasladarle todo el peso a la gente cuando en realidad hay otros sectores del país a los cuales no se le ha trasladado. La última pregunta, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Por soberbia del gobierno o porque el peronismo tampoco supo interpretar o sabe interpretar que hay una realidad distinta? Mira, ahí es difícil, además uno habla desde acá de Olavarría, Beto, y a veces le falta información, ¿no?, de lo que pasa con los dirigentes nacionales y demás. Debe haber un poco de las dos cosas, indudablemente, pero es cierto que en el último tiempo es muy preocupante que el gobierno ha mostrado una falta de sensibilidad y de conexión con la realidad, que más allá de haber ganado las elecciones hace pocos meses... eso no te autoriza a... Exacto, bueno. Como no le autorizó a Cristina a ir por todo con el 54%, correcto, tampoco le autoriza al gobierno a hacer lo que quiere. Todo tiene, en las circunstancias que se está viviendo, todo tiene que ser consensuado. Exacto. Y me parece que ahí ha faltado de parte del gobierno la sensibilidad y el tacto, el conocimiento de cómo está la realidad social. Y me parece que en eso yo veo, digamos, a pesar de los famosos timbreos, a pesar de las famosas cuestiones, me parece que falta el contacto concreto con el vecino y de hablar no solo con el vecino común, sino con el pequeño y mediano empresario, con el comerciante. Y uno tiene que recorrer acá, entrar en la Vicente López o en la Necochea o en la Rivadavia, y uno se da cuenta que es lo que está pasando. Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, me quedaron 2 temas, pero se hizo muy largo. Me quedó el tema del balneario, que es una preocupación mía de hace mucho tiempo. También supongo de los vecinos del sector. Vos estuviste en una gestión donde en un momento se desactivó el proyecto del balneario. Estuve en las gestiones que lo se puso y se desactivó. Entonces, bueno, vos sabrás muy bien por qué se desactivó. Yo tengo mi teoría, creo que no estoy equivocado. Me parece que a muchos vecinos del sector les molestó el descontrol, el consumo de alcohol, toda la situación que se vivía, y dijeron, bueno, basta, se terminó. Porque no puede ser que Olavarría no tenga balneario, que mucha gente que no tiene pileta en su casa, que no tiene dónde bañarse, porque lo vemos todos los días. Solo hay que ir a caminar al golf y ver que los chicos de la 104 se bañan todos los días en el arroyo que cruza Olavarría. En Tapalqué se sigue bañando en el mismo arroyo durante todo el verano y no pasa absolutamente nada. Así que es una medida estrictamente política. Bueno, y también nos quedó el tema de las caleras, que es un tema, pero bueno, si querés la semana que viene lo charlamos. Cuando gustes. Y gracias por este espacio y la atención de siempre. Bueno, muchísimas gracias, que sigas muy bien. Así conversábamos con Eduardo Rodríguez, concejal, del eseberrismo de Cuidemos Olavarría en el Consejo Deliberante.